Hola, muy buenos días, tardes o noches, no me importa. Antes de que comience el video, quiero decirte que te suscribas al canal, ya que eso me ayudaría mucho. Dale like y activa la campanita. La Fundación SCP es una organización dedicada a la investigación de fenómenos paranormales que amenazan a nuestro mundo o que simplemente son muy peligrosos. Actualmente existen muchos SCP que sería imposible tenerlos a todos en un mismo video. Es por eso que dedicaré uno a cada SCP. En este caso hablaremos de Bubble el payaso. Bueno, comencemos. SCP-993 es un programa de televisión para niños titulada Bubble el payaso, que comenzó a transmitirse en SCP-993 parece haberse hecho al estilo de una animación educativa, donde la trama principal de la mayoría de los episodios trata del aprendizaje de una nueva habilidad o actividad por parte del personaje titular, Bubble el payaso. El programa parece no tener otros personajes y el escenario del programa a menudo cambia entre episodios. Las propiedades anómalas de SCP-993 comienzan una vez que inicia el programa. Cualquier espectador de 10 o más años inmediatamente cae inconsciente al comenzar el programa y queda incapacitado hasta el final del mismo, recordando tan solo un dolor de cabeza punzante antes de desmayarse. Los niños de menos de 10 años que ven el show de SCP-993 informan después que enseña y promueve actividades como el canibalismo, asesinato, tortura y estas actividades aparentemente se insertan en la mente del sujeto. La exposición repetida a SCP-993 puede causar psicosis permanente y síntomas de esquizofrenia. Los episodios de SCP-993 se emiten regularmente desde una fuente por ahora desconocida, pero desde el año todas las transmisiones han sido interceptadas con éxito utilizando el protocolo Upsilon Beta 3 y bloqueadas de la visión pública. Algunos de los episodios de SCP-993 fueron grabados y descritos por los niños, los cuales han sido un total de 6 episodios. A continuación, te diré algunos de los episodios de Bubble con su descripción. El capítulo 1, llamado La sorpresa culinaria de Bubble, comienza en un pequeño pueblo estereotípico americano. En el episodio, Bubble el payaso parece secuestrar a uno de los habitantes y lo lleva a su casa. Una vez allí, Bubble el payaso informa al espectador de cómo preparar carne humana para consumir, y después procede a desarrollar, destripar y cocinar al ciudadano. El capítulo 2, titulado Bubble en la gran ciudad, comienza en una ciudad americana, probablemente Nueva York. En el episodio, Bubble el payaso instruye a los espectadores sobre métodos para encender fuegos sin ser detectados, usando recursos como encendedores eléctricos. Al final del episodio, Bubble el payaso prende fuego a un gran edificio y se marcha. La cámara se queda 3 minutos más sobre el edificio en llamas hasta que el episodio termina. Se pueden escuchar gritos durante este tiempo. En el episodio 3, titulado El sábado sigiloso de Bubble, Bubble parece estar en Londres, ya que se puede ver el Big Bang. Bubble el payaso acecha a una mujer durante la mayor parte del episodio, y cuando ésta llega a casa, Bubble la ataca y la asesina con un cuchillo grande. Al final del episodio, Bubble detalla métodos para permanecer indetectable entre multitudes. El capítulo 4, llamado Bubble llega a la verdad, se ubica en un campo de prisioneros. En el episodio, Bubble el payaso tortura a un soldado capturado preguntándole cosas sin sentido. Eventualmente, el soldado parece morir a causa de sus heridas. Bubble el payaso parece detallar entonces cómo infligir daños dolorosos pero no letales. El episodio 5, titulado Bubble te odia, es el más raro de todos,
ya que el escenario del episodio parece ser una habitación vacía. Bobo, el payaso, se sienta en una silla en la habitación, mirando rabiosamente al espectador durante los 30 minutos que dura el episodio. El sexto episodio y último se titula Que te que te que te El escenario del episodio parece ser el archivo de videos del sitio SCP-993. En el episodio, Bobo el payaso enfadado detalla métodos para romper la contención de varios SCP. Bobo detalla entonces métodos para asesinar a investigadores involucrados en la contención de los mismos, mostrando conocimientos específicos de sus hábitos y rutinas diarias. Notablemente, lo que aparenta una versión animada del Dr. pasa junto a Bobo a la mitad del episodio. Un reloj en la pared muestra la hora. El Dr. ha confirmado pasar junto al archivo del SCP-993 a la hora indicada. Y este mismo dice que no vio a nadie en ese tiempo, ni siquiera al payaso Bobo. Cualquier retransmisión de SCP-993 debe ser interceptada como se detalla en el protocolo Upsilon Beta 3 y bloqueadas de la visión pública. Cualquier sujeto utilizado para ver SCP-993 debe tener menos de 10 años y ha de ser administrado a agnésticos de clase A tras haber descrito el episodio. La visualización de SCP-993 debe ser autorizada por 3 miembros del personal de nivel 4. Bueno, el video ya ha terminado, así que ya te puedes ir. Pero si quieres, ¿por qué no? Suscríbete, dale like, dale a la campanita y todo lo demás que dicen los demás youtubers. Bueno, adiós, chao.